Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Zelaya y en esta presentación, este video, pues les vamos a hablar acerca de una de las principales funciones de los sistemas operativos, como lo es el control de concurrencia. En los sistemas operativos esta es una función muy importante, sobre todo cuando hay más de un proceso que está activo dentro de una computadora o sistema informático y se tiene que controlar el acceso a recursos que son compartidos dentro del sistema operativo. En el tema anterior hablamos mucho acerca de la descripción y control de procesos y cuando los procesos cambian de estado, pero parte de lo que influye para que los procesos realicen sus actividades o estén en un estado específico tiene que ver con la posibilidad de acceder a recursos compartidos, los cuales pueden o no estar disponibles para los procesos en función de las reglas de concurrencia. Por concurrencia, la concurrencia, como dice acá, comprende un gran número de cuestiones de diseño. En primer lugar, cómo va a ser la forma en que los procesos se van a comunicar entre sí, cómo van a compartir recursos y cómo van a competir por los recursos. Cuando nosotros hablamos de concurrencia, nos referimos, por ejemplo, a el acceso de que pueden tener diferentes procesos a uno de los elementos de un sistema informático. Pensemos, por ejemplo, en el acceso a una impresora, ¿verdad? Cuando un proceso necesita imprimir, de alguna manera debería ese proceso tener una cierta prioridad y una cierta exclusividad en el uso del recurso, de manera que, por ejemplo, no se imprima una hoja diferente de documentos diferentes cada vez. Si un documento se manda a imprimir, ese documento deberá imprimirse desde principio hasta final, y si hay otro documento generado por otro proceso que necesita imprimirse, deberá esperar su turno. Cuando un sistema operativo, por ejemplo, está haciendo un programa, un proceso está haciendo uso de una variable en memoria o de un conjunto de variables, si esas variables van a cambiar de valor, deberá existir, de nuevo, la palabra que mencionaba hace un momento, una exclusividad en el uso de esa variable hasta que el proceso deje de utilizarla antes de que otro proceso quiera utilizarla también, ¿verdad? La idea es de que no se generen inconsistencia en el uso de los recursos en un sistema operativo, aunque haya varios procesos que utilicen un mismo recurso. Tiene que ver, por eso se menciona acá, acerca de la sincronización de ejecución de varios procesos, ¿verdad? Las reglas de concurrencia determinan en qué orden y con qué tipo de sincronización va a haber en la ejecución de los procesos para asegurarse de que los recursos compartidos utilizados se mantienen consistentes. Lo que les decía yo, por ejemplo, acerca del valor de una variable. Imagínense, por ejemplo, que esto es el saldo de una cuenta bancaria que está sufriendo modificaciones originadas por diferentes procesos, algunas que le suman al saldo y otras que le restan al saldo. Es importante que cada transacción que se realice tenga su espacio y su exclusividad hasta que termine para que el saldo de la cuenta se mantenga consistente. Depende también la concurrencia de la cantidad de procesadores que yo tengo trabajando, porque en un sistema monoprocesador, como vimos en el parcial pasado, solo un proceso puede estarse ejecutando a la vez. Entonces, en ese caso hay una intercalación en la ejecución de los procesos. Sin embargo, si el sistema informático es de múltiples procesadores, podemos tener más de un procesador trabajando y por tanto más de un proceso ejecutándose, y el control de concurrencia se vuelve más crítico, porque en este caso nosotros podemos tener más de un proceso que puede estar afectando o utilizando un único recurso compartido, ¿no? Por eso en este tema es muy importante tener claros los conceptos en cuanto a la cantidad de procesos que pueden estarse ejecutando o estar activos en un sistema informático. Estos tres conceptos son claves en este tema y los tienen que conocer ustedes a la perfección. Multiprogramación es el primero de ellos, se refiere a la capacidad que tiene un sistema informático que tiene un único procesador de gestionar varios procesos. Ojo que gestionar no es lo mismo que estar ejecutando.
Por ahí de repente va a salir en algunas expresiones, se está ejecutando más de un proceso. Para ejecutarse más de un proceso a la vez se necesita más de un procesador. La multiprogramación es posible aunque haya solo un procesador, porque el sistema operativo lo que hace es que gestiona varios procesos manteniéndolos en estados distintos, listos, bloqueados, en ejecución, etcétera, pero ejecutando solo uno a la vez porque solo tiene un procesador. Multiprocesamiento ya implica la existencia de más de un procesador y se refiere entonces a la gestión de varios procesos dentro de un sistema multiprocesador. Eso significa que puede estarse ejecutando, aquí sí, más de un proceso a la vez. Y el procesamiento distribuido puede ser la gestión de varios procesos ejecutándose en múltiples computadoras. Cuando yo tengo procesamiento distribuido, yo tengo más de una computadora ejecutando una misma aplicación, de manera que un mismo proceso puede estarse ejecutando de forma distribuida en más de un equipo informático. Es todavía un avance más en relación al multiprocesamiento. Un principio importante en concurrencia es que en cualquiera de esos tres ambientes, multiprogramación, multiprocesamiento, procesamiento distribuido, es necesario proteger las variables globales compartidas u otros recursos compartidos, lo que les mencionaba yo, por ejemplo, del saldo de la cuenta bancaria, ¿verdad? Por eso aquí se menciona el ejemplo de la cuenta bancaria, que ya lo voy a explicar. Cuando nosotros tenemos variables globales o recursos globales compartidos, la norma es que solo un proceso puede acceder a la variable global en cada instante, ¿verdad? Y que una vez que la variable se está utilizando, el procedimiento se debe ejecutar hasta el final, antes de que esa variable vuelva a estar disponible para otro proceso. ¿Cuál es el ejemplo de la cuenta bancaria? Se lo voy a describir, no tengo una imagen aquí para describírselo, se lo voy a describir así. Usted llega a la caja de un banco a hacer un depósito a una cuenta y en la otra caja hay una persona haciendo un retiro a esa cuenta u otro depósito, digamos, cualquiera de las dos operaciones. Imaginémonos la Teletón, muchas personas depositando dinero en una misma cuenta. ¿Cómo asegurarse de que el saldo de esa cuenta se mantiene consistente? Si la primera persona, ¿verdad?, depositó 10 lempiras, ¿verdad?, y si el saldo de la cuenta al principio era de 100 lempiras, por ejemplo, y viene una persona y deposita 10 lempiras y la otra persona retira 20 lempiras, al final de las dos operaciones el saldo de la cuenta debería ser 90, ¿no? Debería ser 90. Habían 100 al principio, se depositan 10 y se retiran 20. Debería ser 90. ¿Cómo asegurarnos de que sea 90 si las operaciones se están realizando al mismo tiempo? Cuando el saldo inicial que nosotros tenemos es 100 y llega la primera persona a hacer el depósito de 10, desde que se anuncia que la persona va a hacer el depósito, la variable 100, que es el saldo actual, debe bloquearse. De manera de que la otra persona que va a hacer retiro de 20 no pueda hacer su retiro hasta que la otra operación se haya completado. Porque de otra manera, si el saldo que tiene la cuenta es 100, vino una persona a depositar 10, pero al mismo tiempo llegó el que llegó a depositar 20, ambos, si no se bloqueara la variable, el saldo, tomarían como saldo inicial 100. La persona que completa el depósito de 10 lempiras modificaría el saldo a 110, pero como mientras tanto se está haciendo el retiro de 20 y la otra persona leyó el valor 100, cuando retire y se resten los 20, el saldo nos quedaría en 80 y el valor entonces nos quedaría inconsistente. Lo correcto es que la persona que llegó primero, porque alguien tendrá que llegar primero, bloquee la variable y hasta que esa transacción se termine, como dice acá, ¿verdad?, hasta el final, se dejaría disponible para el otro proceso, para la otra acción, la variable, de manera que hasta que se termine a hacer el depósito de 100 y el valor del saldo pase a ser 110, la persona que haga el retiro de 20 podrá hacer su transacción. A eso se refiere este principio de concurrencia. ¿Por qué tenemos que controlar la concurrencia? ¿Verdad? Bueno, la concurrencia puede ser resultado de la multiprogramación de aplicaciones independientes, ¿verdad? Nosotros podemos tener variables o recursos que estén utilizando, que sean compartidos, pero que sean utilizados por variables independientes. El ejemplo de las impresoras que les ponía hace un rato. De una impresora, múltiples procesos queriendo imprimir. La multiprogramación de aplicaciones con varios procesos, ¿verdad? Esto es
cuando los programas, como mirábamos en el parcial pasado, se pueden dividir en subprocesos o hilos de procesos. Entonces yo tengo un mismo programa trabajando con varios hilos que pueden estar utilizando los mismos recursos compartidos. Y también el uso de una estructura de procesos en el sistema operativo, que es cuando el sistema operativo determina u ordena cómo se van a ir ejecutando los procesos en base a la planificación, que es un tema que vamos a ver más adelante. Cuando vamos a diseñar un sistema operativo, o como son diseñados los sistemas operativos, se debe tener en consideración estos elementos. En primer lugar, el sistema operativo debe ser capaz de seguir la pista de los diferentes procesos activos para saber, en el caso de concurrencia sobre todo, qué recursos compartidos o variables globales compartidas están utilizando. El sistema operativo debe asignar y retirar los diferentes recursos para cada proceso activo: tiempo de procesador, memoria, dispositivos de entrada-salida. Esto también es clave para el control de concurrencia, porque si el sistema operativo tiene el control de asignación y retiro de los recursos, es capaz de controlar la concurrencia, es capaz de decir a este proceso le voy a mantener asignado este recurso y voy a mantener esta variable bloqueada para que no pueda acceder a otro proceso, o voy a mantener bloqueado este dispositivo de entrada y salida, por ejemplo la impresora que les mencionaba hace un momento, o el escáner, o cualquier otro dispositivo para un proceso en particular, hasta que este proceso termine la operación que está realizando. El sistema operativo debe proteger los datos y recursos físicos de cada proceso contra injerencias no intencionadas, es lo que estamos hablando de la concurrencia, ¿verdad? Y otro factor importante en el diseño de los sistemas operativos es que ante tanto bloqueo y ante tanto control de concurrencia, también deberíamos asegurarnos que el sistema operativo maneja una velocidad relativa uniforme en la ejecución de procesos, ¿verdad? En otras palabras, la computadora no se le puede poner lenta en la ejecución de procesos porque tenemos un control de concurrencia ineficiente. Tiene que el sistema operativo detectar cuando es buen momento para liberar variables o recursos compartidos para procesos. Ustedes han visto, por ejemplo, los mensajes de tiempo de espera agotado. ¿Por qué existen los tiempos de espera agotado? Porque hay una aplicación que tiene un recurso bloqueado hasta que complete la operación y posiblemente la operación se está demorando demasiado. Entonces los programas y los procesos manejan esos timeouts, se le llama, ¿verdad?, los tiempos límites, como para que cuando se cumpla un determinado tiempo y la operación no se completó, el sistema operativo detenga el proceso y de esa manera libere recursos para que otros procesos puedan utilizarlo. ¿Cómo interactúan los procesos y qué posibles problemas de control de concurrencia pueden haber? Eso depende del grado de conocimiento de los procesos. Cuando son procesos independientes, por ejemplo, esto que dice, el proceso no tiene conocimiento de los demás. Cuando usted está ejecutando dos aplicaciones distintas, ¿verdad? Un navegador de internet y un reproductor de música, por ejemplo, que posiblemente no están relacionados. Si estos van a utilizar un recurso compartido, la relación es de competencia. Los resultados que se espera del uso de un recurso son independientes unos de otros y los tiempos de respuesta pueden verse afectados si el uso de una variable o de un archivo, por ejemplo, ¿verdad?, que puedan tener esos dos procesos, depende pues de la finalización de cada uno de esos procesos del uso de ese archivo, y los procesos son independientes. Esto suele pasar, por ejemplo, cuando ustedes están utilizando un documento, cuando ustedes quieren modificar un documento o están modificando un documento y al mismo tiempo desde otra aplicación quieren, por ejemplo, copiarlo o borrarlo o moverlo. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces de que yo de repente estoy trabajando en una presentación, pero por otro lado estoy en el explorador de Windows y quiero mover el archivo que estoy escribiendo en Word, lo quiero mover a otra carpeta por efectos de orden. Entonces me tira un mensaje al sistema operativo: no puede usted mover este archivo porque está siendo utilizado, o no lo puede borrar, por ejemplo, si lo quisiera borrar. Entonces ese es un ejemplo de procesos que están utilizando, que son independientes, pero que están utilizando un mismo recurso, en este caso un archivo, ¿verdad? Aquí, ¿cuáles son los posibles problemas de control que pueden darse en estos casos? En primer lugar, tiene que darse la exclusión mutua. Exclusión mutua, lo vamos a ver más adelante el concepto, pero se refiere precisamente a esto de que si un proceso está utilizando un recurso, otros procesos no lo pueden utilizar.
Puede haber interbloqueo. El interbloqueo se refiere a cuando un recurso está siendo utilizado por un proceso que no lo puede soltar hasta que se complete una transacción imposible, de manera de que el otro proceso que también necesita recurso no puede acceder a él porque la condición, ¿verdad?, para la cual el recurso se libere no se puede cumplir, ¿verdad? Y también puede pasar la inanición, que es cuando más de dos procesos, por ejemplo 3 procesos, están compartiendo un recurso y el recurso solo se lo están distribuyendo su uso los primeros 2 y hay un proceso que se está quedando inactivo porque nunca tiene acceso al recurso o archivo. Hay casos de concurrencia en que la interacción de los procesos hay un conocimiento indirecto, ¿verdad? Por ejemplo, objetos compartidos, dos aplicaciones utilizando, qué sé yo, una misma base de datos, un mismo archivo de texto, un mismo archivo de configuración, ¿verdad? Entonces ahí hay una cooperación por compartimiento, ¿verdad? Y en este caso los problemas que se pueden dar, de nuevo, exclusión mutua, interbloqueo, inadición o coherencia de los datos. Este es, por ejemplo, el caso de lo que les mencionaba, el ejemplo bancario que les mencionaba, alguien depositando y alguien retirando, ¿verdad? Entonces estos están compartiendo un recurso y el proceso, los posibles problemas de control que se pueden dar son estos, agregando el de coherencia de los datos, como yo se los explicaba cuando les daba el ejemplo. Los procesos que tienen conocimiento directo de los otros o que hay comunicación entre ellos es cuando un proceso depende, ¿verdad?, de la realización de otro proceso, cuando son procesos que están relacionados en que un proceso depende del anterior. Qué sé yo, por ejemplo, un proceso de descarga versus un proceso de apertura de un archivo. Usted está descargando un archivo y además de descargarlo usted lo quiere abrir o lo quiere grabar o lo quiere mover, ¿verdad? En ese caso los procesos están utilizando un mismo recurso o están accediendo a un mismo recurso, pero la conclusión o la ejecución, ¿verdad?, del proceso depende, ¿verdad?, de que el proceso anterior, en este caso el proceso de apertura del archivo, depende de que el proceso de descarga del archivo haya terminado. El concepto que les mencionaba hace un momento, exclusión mutua, ¿verdad? Exclusión mutua es la capacidad que el sistema operativo tiene de prohibir a los demás procesos realizar una acción cuando un proceso haya obtenido permiso para hacerlo. Este concepto es súper importante en control de concurrencia porque ustedes necesitan, para garantizar la integridad del recurso, que haya exclusión mutua cuando, por ejemplo, ustedes no quieren generar un valor inconsistente o en un recurso o variable compartida. El ejemplo de la cuenta bancaria con el saldo, el ejemplo de el archivo que yo quería mover o borrar o copiar mientras lo estaba utilizando. Esos son casos de exclusión mutua. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo he hecho modificaciones a un archivo, lo tengo abierto en Word y lo quiero mover o copiar, ¿verdad?, hacia otro lado, o lo quiero volver a abrir, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué no puedo abrir un mismo documento 2 veces? ¿Verdad? Un documento de Word 2 veces, porque eso me generaría valores inconsistentes, porque hay alguien que ya lo está editando, hay alguien que está escribiendo sobre él. ¿Cuál versión de ese archivo va a ser la verdadera, la final, la consistente? Si hay 2 personas que lo abren y están trabajando con él al mismo tiempo. En una computadora personal esas cosas pues, normalmente son muy atípicas, pero existen, ¿verdad?, en ambientes en los cuales se comparten recursos, se comparten documentos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si este documento yo lo estuviera editando en una aplicación en línea, ¿verdad?, en internet, o fuera un documento compartido de una base documental que yo tengo en la oficina y a la cual podemos acceder varios usuarios a través de la red? Entonces, en ese caso tiene que haber exclusión mutua, de que cuando alguien está utilizando un archivo o en una base de datos, por ejemplo un registro, y va a escribir sobre él, ¿verdad?, que no lo puede utilizar alguien más. Es importante, y eso lo vamos a ver más adelante con el problema de lectores y escritores, diferenciar entre cuando se está escribiendo y cuando se está leyendo,
porque cuando se está leyendo no hay problema, de repente no es necesario hacer exclusión, ¿verdad? Exclusión mutua del archivo o recurso compartido, porque su valor no se va a modificar. Pero cuando es una operación de escritura, ¿verdad? Ahí sí es importante hacer la exclusión, porque el que está escribiendo va a modificar, entonces no pueden haber dos personas modificando al mismo tiempo. Cuando hay exclusión mutua tenemos que ver también, ¿verdad?, que si son varios procesos los que están accediendo al recurso, exista una sincronización, ¿verdad? Aquí lo que les mencionaba hace un momento, si dos procesos desean acceder a un único recurso, el sistema operativo le asignará el recurso a uno de ellos y el otro tendrá que esperar. Los problemas que se generan con los procesos en competencia son, uno, la necesidad de exclusión mutua. Este es indispensable. Es un problema, sí, porque puede provocar que los procesos sean lentos, puede provocar que un proceso no se pueda terminar de ejecutar, pero es necesario. La exclusión mutua es un problema necesario. Pueden haber problemas de interbloqueo y de inanición, aquí lo vamos a explicar. La necesidad de exclusión mutua ya la comenté, ¿verdad? Es cuando dos procesos quieren acceder a un único recurso no compartible, ¿verdad? Durante el curso de la ejecución, cada proceso enviará órdenes al dispositivo de entrada y salida recibiendo una información de estado y enviando o recibiendo datos, ¿verdad? A esos recursos se les llama recursos críticos, ¿verdad? Y la parte del programa que utiliza esos recursos críticos, esos que no se pueden estar compartiendo al mismo tiempo por dos procesos en determinadas operaciones, se les conoce como sección crítica del programa. Usted puede tener dos programas que se están ejecutando de forma paralela, si tiene dos procesadores, o que pueden estar activos al mismo tiempo ejecutándose en turnos de procesador si es un monoprocesador, pero va a haber un momento en donde uno de esos dos procesos se va a tener que parar. Se va a tener que parar cuando el otro entre a la sección crítica, es decir, a utilizar estos recursos compartidos, y durante ese tiempo entonces el otro proceso no va a poder continuar ejecutándose, ¿verdad? Aquí el ejemplo de la impresora que les decía hace un rato, ¿verdad? Se desea que un proceso dado tome el control mientras imprime un archivo completo. De otro modo, imagínense cómo sería que se intercalarían líneas de los diferentes procesos que están mandando a imprimir. Les saldría un documento deforme. ¿Qué es el interbloqueo? ¿Verdad? Ahora lo voy a explicar más detenidamente a qué se refiere este problema de control. Aquí lo están explicando con un ejemplo. Considérese que hay dos procesos, proceso 1 y proceso 2, y dos recursos críticos, recurso 1 y recurso 2. Supóngase que cada proceso necesita acceder a ambos recursos para poder llevar a cabo su operación, ¿verdad? Es decir, que necesita, qué sé yo, modificar este registro de una base de datos y modificar este registro de una base de datos. Ambos procesos necesitan hacerlo por diferentes razones, ¿verdad? Por ejemplo, el proceso 1 implica un depósito en una cuenta y un retiro después, y el proceso 2 implica un retiro de una cuenta y un depósito después, quizás hasta en la misma cuenta, ¿verdad? En este caso, es posible que se presente este escenario, esta situación. El sistema operativo le asigna el recurso 1 al proceso 2 y el recurso 2 al proceso 1. Como cada proceso necesita ambos recursos para poderse completar, el proceso 1, ¿verdad?, no va a soltar el proceso 1 no va a soltar al recurso 2 hasta que no se le otorgue el recurso 1. Y el proceso 2 no va a soltar el recurso 1 hasta que no se le asigne el recurso 2. En este caso tengo un problema de interbloqueo, ¿verdad? En este caso ambos procesos estarán interbloqueados, ¿verdad?, porque cada uno está esperando que el otro suelte el recurso para poder realizar su operación. Inanición. ¿A qué se refiere el concepto de inanición? El concepto de inanición también es una consecuencia de la exclusión mutua. En el caso de inanición, lo que vamos a suponer es que tenemos los procesos 1, 2 y 3. En este caso es un caso en el que necesitamos en que estamos hablando de tres procesos que necesitan acceder a un único recurso. En este caso, ¿verdad?, puede pasar de que el proceso 1, ¿verdad?, tiene posesión del recurso y el proceso 2 y el proceso 3 están parados hasta que el recurso se libere. Cuando el proceso 1 abandona su sección crítica, es decir, deja de utilizar el recurso R,
tanto el proceso 1 como el proceso 2 podrían acceder a él, ¿verdad? Qué sé yo, hay 3 personas en la fila haciendo, o 3 procesos en la fila queriendo acceder a actualizar un saldo de una cuenta, ¿verdad? De nuevo con el ejemplo del saldo de una cuenta. Entonces el proceso 1 actualiza. Cuando termina de actualizar el recurso, el saldo de la cuenta está de nuevo disponible tanto para proceso 1 como para proceso 2. Se le asigna al proceso 3, ¿verdad? Por tanto, el proceso 2 sigue esperando, pero mientras tanto el proceso 1 solicita acceso de nuevo. Si cuando el proceso 3 termina su sección crítica y suelta el recurso y el sistema operativo le asigna el recurso al proceso 1, el proceso 2 se va quedando sucesivamente sin poder acceder al recurso. Ese es el caso de la inanición. Cuando se comparten los procesos, ¿verdad? Aquí dice cooperación de procesos por compartición, ¿verdad? Estos son los procesos que interactúan sin tener conocimiento explícito de otros. Aquí se dan algunos ejemplos, ¿verdad? Puesto que los datos se guardan en recursos como en dispositivos, en memoria, pues aquí se pueden presentar cualquiera de los 3 problemas de control de concurrencia de los que acabamos de mencionar: exclusión mutua, interbloqueo e inanición. Cuando hay una cooperación por comunicación entre los procesos, ¿verdad? Los procesos que participan son procesos que en su conjunto realizan una labor completa, una labor común, como dice acá. En este caso lo que se procura, ¿verdad?, es sincronizar los procesos y coordinar para que, haciendo un uso coherente de los recursos y sin problemas de concurrencia, se pueda realizar completar, ¿verdad?, lo que como objetivo todos los procesos tienen como objetivo final, ¿verdad? En este caso se me suele manejar el tema de la concurrencia con mensajes, avisándole a los demás procesos cuando un recurso compartido está disponible o no está disponible para ejecutarse, ¿verdad? Para que haya exclusión mutua en un sistema operativo, el sistema operativo tiene que dar soporte de exclusión mutua, pero para eso tienen que cumplirse una serie de requisitos, ¿verdad? En primer lugar, solo un proceso de entre todos los que tienen secciones críticas para un mismo recurso debe tener permiso para entrar en su sección crítica en un instante dado. Un proceso que se interrumpa en una sección no crítica debe hacerlo sin estorbar los otros procesos, ¿verdad? Así que si un proceso está ejecutando, si no está en la sección crítica, el recurso compartido pues debe estar disponible para los demás procesos, ¿verdad? Un proceso no debe solicitar acceso a la sección crítica antes para después ser demorado indefinidamente. Cuando el proceso entra a una sección crítica, siempre tiene que haber la puerta de escape de poder detener el proceso si el proceso se está demorando demasiado, lo que les decía yo acerca de los timeouts, ¿verdad?, los tiempos de espera agotados. Cuando un proceso está en su sección crítica, cualquier proceso que solicite entrar en la suya debe poder hacerlo sin dilación, cuando ningún proceso está en su sección crítica. Y no pueden hacerse suposiciones sobre la velocidad relativa de los procesos o sobre su número. Se debe manejar a nivel del sistema operativo los tiempos de espera a que son aceptables para cada proceso, ¿verdad? Y por eso aquí se insiste en que un proceso permanece en su sección crítica solo durante un tiempo finito, ¿verdad? Este es un ejemplo de exclusión mutua de comparación por compartición. Supongamos que al principio y al final de un programa debe convertirse la propiedad de que A sea igual a B, y tenemos estos procesos. El proceso 1, que realiza la operación A igual a A más 1 y la operación B igual a B más 1. Y el proceso 2, que realiza la operación B igual a B por 2 y A igual a A por 2. Si no se define una sección crítica, los procesos podrían intercalarse y ejecutarse de esta forma: A es igual a A más 1, B es igual a B por 2, B es igual a B más 1 y A es igual a A por 2. Imaginémonos que A es 2 y que B es 4. Y que B es 2 también, perdón, porque A debe ser igual a B, que ambos son 2. Si yo intercalo, esto me va a quedar de la siguiente forma: A es igual a 2, 2 más 1 es 3. La siguiente operación de A es igual a A por 2, 3 por 2 son 6.
Si b vale 2 también, yo aquí b por 2 va a ser igual a 4, 2 por 2 va a ser igual a 4, y después hago b igual a b más 1, 4 más 1 va a quedar igual a 5. A vale 6 y b vale 5, por tanto esta propiedad ya no se cumple. Eso se da debido a de que las operaciones se intercalaron. Si esta condición se debe cumplir, las operaciones que modifiquen a y b deben formar parte de la sección crítica de estos procesos y ejecutarse todas o ninguna para que los valores se mantengan iguales, ¿verdad? Si intercalamos, ya vimos de que me van a quedar las variables con valores diferentes, pero si no intercalamos y le definimos como sección crítica al proceso 1 la ejecución de estas dos instrucciones, a, que es 2, si le vamos a sumar 1 va a quedar en 3, y b, que es 2, le sumamos 1 y va a quedar en 3 también. Y en la sección crítica del proceso 2, ya con b valiendo 3 y con a valiendo 3 y multiplicando por 2 ambos, me van a quedar ambos en 6 y siempre van a seguir siendo iguales. Entonces estas operaciones, estas dos operaciones que modifican los valores de a y b, deben formar parte de la sección crítica de los procesos y deben ejecutarse las dos al mismo tiempo o ninguna, no se pueden intercalar. Este es el ejemplo más simple, pero al mismo tiempo el más ilustrativo del concepto de exclusión mutua. Bueno, luego aquí se les habla de algunos algoritmos de exclusión mutua, que los vamos a ver un poquito más en detalle después, tanto el algoritmo de Becker como el algoritmo de Petersen, como también el problema de lectores y escritores, el uso de monitores y semáforos. Esto ya forma parte de otro video, ¿verdad? Pero la idea en este video era de que ustedes conocieran, ¿verdad?, los conceptos principales de concurrencia, por qué es importante el control de concurrencia, a qué se refiere esta función de los sistemas operativos y qué requisitos debe cumplir el sistema operativo para el control de la concurrencia. Así que hasta el próximo video.